El libro La conquista del Perú de Iván Vélez es una obra histórica que narra la conquista del Imperio Inca por parte de los españoles desde la llegada de Francisco Pizarro en 1531 hasta la caída del Imperio en 1572. El autor presenta un análisis crítico y detallado de los complejos aspectos bélicos, jurídicos, económicos y religiosos que acompañaron la conquista, utilizando fuentes originales y documentos inéditos. La obra se enfoca en devolver la voz a los auténticos protagonistas de la conquista, incluyendo a hombres y mujeres que buscaron fama y fortuna, pero que, en muchos casos, hallaron guerra y hambre. El libro ofrece una visión crítica y detallada de la historia, permitiendo a los lectores comprender mejor uno de los episodios más importantes de la historia americana. Por la línea que, desde mi modesto punto de vista, es la que uno tiene que adoptar, que ya no es la leyenda rosa, porque eso no va a ningún lado. Los hechos objetivos contrastados. Y simplemente hay que contar lo que fue. En la reconstrucción de la propia identidad uno no puede inventarse lo que no fue. Tiene que recordar lo que realmente fue. Joder, es que tú miras lo que realmente fue y es inmenso. Claro. Y eso por hablar solo de la conquista del Perú. ¿Cómo lo has planteado? Pues yo lo planteo como tú bien dices, es decir, con la crudeza que nos ofrecen las fuentes originales y primarias. Una crudeza que tiene grandeza y la parte de miseria que toda vida tiene. Entonces, por ejemplo, la caricatura que se ha manejado hasta hace muy poco tiempo, que estamos intentando desmontar, que es una caricatura negro legendaria, pues de que los españoles eran simplemente una horda de saqueadores, violadores y asesinos, bueno, pues eso se desmonta yendo a las fuentes. Y yendo, por ejemplo, también a las, lo digo también por estos que piden ahora, que pidamos perdón, ¿no? A las instrucciones que dan a los virreyes. Es unas instrucciones clarísimas en las cuales hay una protección del indígena, hay un reconocimiento de la estratificación social de aquel mundo, y por la parte de los españoles, pues son juzgados con rigor quien comete excesos. O sea que al final ese es el mundo que construyó España, insisto, sin omitir pues que hubo errores, pero que es donde no las hay, ¿no? Este asunto es particularmente importante porque es único en aquel momento. Hay que trasladarse a principios del siglo XVI, donde el derecho de conquista es el de toda la vida. O sea, tú llegas, ganas y como has ganado, pues te corresponde quedarte con todo lo que tienes vencido. Así sus personas como sus propiedades, todo. Y si lo quieres matar, lo matas. Es que eso era así. Y a los españoles, por algún motivo que la gente no entiende, allí en aquel momento, dice, tú esto no lo puedes hacer. Y usted póngase en la cabeza de cualquier, como pasó luego en la Guerra de las Encomiendas en el mismo Perú, en la cabeza de cualquier conquistador que dice, no, esclavos no puedes hacer. Dice, ¿cómo que no? O sea, todo el mundo tiene esclavos. Los turcos, los moros, los franceses. Y yo no, ¿por qué? Porque eres castellano y lo ha dicho la reina. O sea, que el choque, o sea, que pensar que el prójimo tiene dignidad es una conquista muy reciente, que empieza justamente en estos episodios. Así es, así es. Y el material de discusión que se da en Salamanca y en esas controversias tan famosas lo ofrecen los conquistadores en sus documentos que mandan a la corona. ¿Para qué? Pues para pedir mercedes, para beneficios, reconocimiento, para adquirir también fama y trascendencia con respecto al futuro. En fin, eso es lo que es. Ese es el ideario que maneja esta gente, por supuesto con el interés lógico y normal de mejorar sus condiciones de vida y enriquecerse, como hace todo el mundo que hace negocios o que hace algo, ¿no? Antes de que hable Pedro, que está tomando notas ya, sé que me lo voy a venir. Pero una cosa singular, enteramente singular de la conquista del Perú. Toda la conquista de América, contra lo que la gente piensa, en realidad fue una acumulación de empresas privadas, concertadas con la corona, contra un impuesto del 20%. ¿A quién lo pillara? Bueno, solo el 20%. En el caso del Perú es la primera vez que se conforma oficialmente una sociedad anónima, sería limitada, ¿verdad? Que es la Compañía del Levante. Del Levante, efectivamente. Es la compañía que fundan Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Que hacía de testaferro. Estaba por Pedrarias Dávila, estaría por detrás ahí más o menos, pero en cuanto le surgió otra oportunidad lo dejó. Y entonces al final, pues esos socios se enfrentan cuando la delimitación que ofrece la corona no es tan nítida porque no disponen de un GPS y de unas herramientas tan precisas para la delimitación de aquel que le corresponde a cada uno. Y lo que tú bien has dicho, el final de la encomienda, que es un poquito después, bueno, 10 años después de la conquista, el 42, pues crea un colapso en aquellas personas que es verdad que habían dicho, oye, hemos entregado nuestra vida porque muere mucha gente. Esto es una otra cosa que hay que contar, porque todos tenemos en la cabeza, y es absolutamente real, la llegada de los españoles, sobre todo de sus cerdos y sus niños, es decir, almacenes vivos de virus, ¿verdad? Que en cuanto llegan allí causan una mortandad descomunal, y además conocemos las cifras y los análisis científicos mucho más allá, por cierto, que aquí. Bueno, pero los españoles que van, la primera expedición de Pedrarias muere la mitad en 6 meses. Y la de Pizarro la primera muere la mitad en los... Claro. ¿Y de qué se muere de los indios? ¿Qué va? Del tifus, el beriberi, la malaria... Claro, es que... Del hambre incluso. Del hambre, incluso. exactamente. O sea, bueno, entonces póngase en la cabeza de un señor que ha llegado allí, que ha cruzado el Atlántico en uno de aquellos cascarones, que además luego ha bajado hasta el Perú, que el viaje es tela, porque la corriente de Humboldt es fortísima. O sea, larguísimo, pasando hambre, pasando penalidades. Has visto morir a la mitad de tus compañeros. Tú has vencido. Sabes que por derecho te corresponde una tierra con unos indios para que lo trabajen, porque esa gente no cruzaba el mar para ser rica montabas un burdel en Sevilla, no, cruzaba para ser señor, o sea, señor de tus tierras, ¿vale? Y te dice la corona, a partir del 42, no, tus hijos no van a poder recibir la herencia, porque eso era la cuestión de las encomiendas, ¿cómo que no? Pues porque ha dicho Fray Bartolomé de las Casas que es otra forma de esclavitud, y hay una guerra civil entre españoles, lo que a los indios les daba igual. Sí, digamos que la conquista es, en cierto modo, rápida, pero lo que viene después es el gran problema que es filosófico, es decir, el fin de la encomienda es el fin de un mundo que es por el que ellos han luchado, matan a un virrey, hay un intento de casamiento, me voy a contar unas cosas, de Gonzalo Pizarro con una princesa inca para configurar una monarquía concretamente peruana y legitimada. Hay ya la cuestión del oro, hace poco lo publiqué en la Gaceta, la cuestión del oro, y ya le contesta uno, bueno, con ese oro que tú das, el rey no tiene ni para manteca y leña en sus cocinas. Es decir, cuando vas a las fuentes te das cuenta que la complejidad es mucho mayor. Y una última pincelada. Hay el derecho, si un indio descubre una mina, tiene el derecho a explotar las mismas condiciones que si un indio descubre una mina, tiene el derecho a explotar las mismas condiciones que un castellano. Entonces, estas son las cosas que hay que poner de relieve. Sin leyenda rosa, no hace falta, claro. no hace falta. Don Pedro. Pues a pie a aclarar una cosa. Sí hubo descubrimiento de América. Es decir, eso de no, es que alguien llegó antes, no, descubrir es ubicarlo en un globo. Claro. Eso es descubrir un descubrimiento constitutivo. Entonces, aunque un indígena, el que fuera,
incluso Atahualpa, por cuestiones de navegación casual llegar a unas costas que son lo que la Reina de Castilla, no sabría ubicarlo. O sea, no tiene esa visión ni de continente ni de esfera. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Bueno, como pasó con los escandinavos que llegaron a Tierra Nova. Por ejemplo. Lo que te iba a, dice Rafael Aita, Capitán Perú, al que tiene usted que ver en YouTube. Rafael, claro, ahí es divertidísimo. O sea, y forma parte de esa ola de recuperación de la identidad hispana, porque al otro lado del mar es alucinante. Bueno, pues él cuenta que en realidad se lo contó a César Pérez de Guevara, que es otro venezolano que vive aquí en España, Segovia, y que tiene usted que ver también porque es fantástico. Bueno, en realidad Pizarro llega a Cusco porque lo invitan. Claro, lo invita a Huáscar. Los españoles llegan en una situación de guerra civil plena. Vale, invita a Huáscar. Bueno, el bando. Los españoles llegan en una situación de guerra civil. Ya ahí parece ser una epidemia de viruela que ha devastado el reino, antes incluso. La guerra civil ha sido absolutamente brutal entre ellos, entre Huáscar y Atahualpa por la sucesión del Inca. Y en ese contexto, la mayor parte de los pueblos a los que se va encontrando Pizarro no lo perciben como un enemigo, porque el enemigo era el otro bando de la guerra civil. Eran dos hijos de Huayna Capac, que es el que muere por la viruela o por la enfermedad que fuera, de la epidemia. Y claro, hay una guerra civil, y en ese contexto es cuando llegan los españoles. Y de hecho hay un detalle interesante que yo encontraba ahí en algún documento, y es que no sé si el padre o el abuelo de Felipe Guamán Poma, que tiene la crónica esta tan famosa del Perú, va a recibirle en una embajada huascarista, y de algún modo eso entiende que es una legitimación de la llegada de los españoles. Es decir, que aquí las cuestiones de protocolo, de lenguaje, de ceremonia... Hay una cuestión clave de la que desde el principio de la conquista es un misterio, que es el papel de los traductores. No, las famosas lenguas. Porque parece que empiezan a trabajar para sí mismos. Sí, confunden deliberadamente lo que se están diciendo. Es que no quiero destripar como si fuera el libro, por cierto. Y hay una cosa que es interesante, claro, cuando se encuentran con Atahualpa, no saben, no se tienen que comunicar por medio de lo que pasa. De lo que pasa en México, que había traductores fieles. Y aquí había un traductor que es muy gracioso porque cuando Vicente Valverde le da la Biblia y Atahualpa la desecha, claro, es que la traducción que le hace es completamente disparatada. No es capaz de traducir, o sea, de hacerle entender el misterio de Santísima Trinidad. Claro, es que es dificilísimo. El episodio de Cajamarca. Le da a Pizarro la Biblia al Inca, y el Inca la tira, y entonces Santiago Pizarro dice aquello de Santiago y lo agarra, y entonces fueron los falconetes. Y eran dos, tampoco cree usted que... Claro, y el problema de comunicación, que por cierto lo hemos abordado este fin de semana pasado por parte de la Fundación Gustavo Bueno, en unos encuentros en Almagro, un sitio muy idóneo para ello. Almagro es el otro héroe olvidado de la conquista del Perú. Tiene una estatua muy bonita, por cierto. Una historia personal que es para no creérselo. Quiero decir que el problema de la comunicación es impresionante y tiene una derivada filosófica que es el ius communicationis, es el derecho a comunicar la palabra de Dios. Que desde Vitoria es un tema clave. Eso es. Yo esos temas los he tocado porque me parece que no hay que fijarse solamente en aspectos puramente bélicos, que la cosa es mucho más amplia. Exactamente. Es una gran operación política como fue lo de Cortés en México. Efectivamente. Sí, mencionas la matanza que ordena hacer Atahualpa de la gente de Huáscar. Lo que una vez vencido se manda, pero matar a la gente de Huáscar es matar a docenas y docenas de personas. Es decir, a los hijos, a las chicas, a las concubinas, a las hijas, a los hijos. Es que esa era la crueldad con la que se trataba. Incluso la matanza que hace justo el día anterior a Cajamarca, Atahualpa, de aquellos que se asustan del caballo de Hernando de Soto. Es una escena, esa sí que es cinematográfica absoluta, ¿no? Aparte de la entrada en Cajamarca, que por supuesto lo es. Y luego lo que sí menciono, porque creo que también hay que atender a estos aspectos, son las pagas vitalicias que recibe la nobleza incaica una vez vencida. Las cargas de maíz, de hoja de coca, las encomiendas que tienen también algunos indios. Eso era un mundo estratificado socialmente, por lo tanto no es una cuestión estratificación. Claro, en esa estratificación también entra el indio alto. El Inca Garcilaso es Inca, claro, es hijo de un capitán y de una princesa. Y reclama ese origen, claro, lógicamente. Bueno, es una historia. Yo le recuerdo el libro de Iván Vélez, La conquista del Perú. O sea, es básico, de esos que hay que tener en casa. Y si ya tiene uno sobre la conquista del Perú, no le importe. Porque en todos ellos es verdad, aparecen más y más elementos. Y además, cada año aparecen elementos nuevos que la gente va incorporando. Por ejemplo, las cuestiones de carácter genético, de carácter vírico, de carácter climático, son investigaciones permanentemente en marcha. Todos los años aparece algo nuevo. De tal forma que nunca sobra. Y por añadir más, y los archivos cada vez están más digitalizados, con lo cual hay más acceso desde tu propia casa a documentos verdaderamente fascinantes. Sí. Bueno, tiene usted la crónica del Bernal Díaz del Castillo entera en internet, por ejemplo, una maravilla. Bueno.